Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Pueden sentarse. Vamos a empezar entonces este domingo la Cruzada del Rosario. Recuerden, habíamos puesto hasta el domingo de Cristo Rey, creo que es el 30 de octubre. Tenemos que llegar a rezar 2000 rosarios, que yo creo que los vamos a pasar bastante bien, pero bueno, como hace rato que no hacíamos una cruzada de rosarios, entonces para empezar a ver cómo va en esta y para después más adelante ir haciendo otra con más expectativas. Pero bueno, a todos nos va a servir el rezo del Santo Rosario. Recuerden que aunque se rece en familia va a contar por uno y el rosario es el misterio del día, digamos así. No es el rosario completo, los 15 misterios, sino los 5 misterios que corresponden a cada día de la semana. Vamos a poner, como hacemos siempre, la cajita en la entrada con los rosarios, para que puedan poner los papelitos con los rosarios, sin nombre, simplemente el número, y vamos a ofrecérselo a nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. Entonces las intenciones del rosario, la primera es por la elección de un Papa válido, la segunda por nuestra nación y por las naciones de las almas de los que vayan a rezar, porque va a haber gente de afuera, las fieles de Cuba van a empezar, en Argentina van a empezar, en Estados Unidos van a empezar, algunos en España también van a empezar, entonces gracias a Dios vamos a hacer muchos. Por las naciones que entremos en esta cruzada, nosotros por México, que se viene un panorama bastante complicado, por las familias, por todas nuestras familias, los rosarios van a ser aplicados por las familias de los que recen y por las intenciones particulares. Me preguntaban ayer, entonces, si los que ponían, me dice una persona, bueno, pero nosotros en el rosario cuando lo hacemos en familia ponemos ciertas intenciones, ya no lo podemos hacer más mientras la cruzada. Por supuesto, justamente en las intenciones particulares uno va a poner todas. Es más, acuérdense lo que les digo siempre, hay una frase del Evangelio que nuestro Señor es muy terminante y muy amoroso, dice, no recibiste mucho porque no has pedido suficiente, dice nuestro Señor. Entonces hay que pedirle a Dios, y Dios es el Creador, el Todopoderoso, que justamente hoy en el Evangelio vamos a ver hasta dónde se extiende su santísima y divina providencia. Entonces no quedemos cortos en pedir, siempre se pueden pedir cosas temporales, pero siempre ordenadas a las cosas espirituales, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí, yo un consejo, una recomendación, en las intenciones particulares pongan la perseverancia final, es decir, morir en gracia, y después de ahí todo lo que se siga, pero sí pídanle, pongamos, vamos a ser mucha gente que vamos a estar rezando esta cruzada, entonces gracias a Dios, la oración, si cuando hay 2 reunidos en mi nombre, ahí estoy presente, dice nuestro Señor, cuanto más con todos los que vamos a rezar esta cruzada, recen todo lo que puedan, durante el día no seamos flojos y perezosos, y bueno, y hoy ahora que podemos ayudar a otros también más directamente con esta oración y a la Santa Iglesia, pongamos nuestra gotita, nuestra cuota de buena voluntad también con las intenciones que ponemos, por la elección del Papa, por nuestras naciones, que realmente, te digo, el mundo vaya preparando la venida del Anticristo. Había ayer hablaba, anteayer, y hay veces que uno habla mucho de los últimos tiempos, y hay una persona que me decía que era muy escatológico, es decir, muy predicador de los últimos tiempos, muy apocalíptico, pero realmente si no vemos los signos de los tiempos y cómo están las cosas, cuando veas que el árbol empieza a dar brotecillos, dice, tú sabes que la primavera y el verano está cerca. Cuando veas estos signos de los tiempos, guerra, rumor de guerra, pestes, la fe, la apostasía universal, que se va a ir acabando, que no voy a encontrar cuando venga la tierra, que la caridad se va a enfriar, que se odiarán unos a otros. Entonces, cuando veamos todo ello, pensemos y sepamos que están cerca los tiempos, pues bueno, esas cosas se están completando, pero con creces. Habrán visto todas las noticias de la muerte de esta pobre mujer, la reina Isabel II de Inglaterra, que todo el mundo estaba consternado, claro, porque era uno de los signos de la historia, casi 100 años de historia viva, y lo que me llamó la atención, bueno, el mundo que ve en esos seres humanos, reyes, jerarcas de la tierra, como sus salvadores y sus grandes
benefactores, digamos así, porque piensan que van a dar un mundo mejor. El mensaje que manda el Vaticano, que manda la Iglesia moderna, Bergoglio directamente, donde dice que le da las condolencias a la familia real y hace un elogio de esta mujer diciendo que es que él alaba mucho y piensa que Dios haya tenido misericordia de ella porque ha sido una testigo inquebrantable de la fe en Jesucristo, fíjense, os voy a explicar, y que vivió el Evangelio y que creía en sus promesas. Fíjense, un testimonio inquebrantable de la fe en Jesucristo. Primero jefa, cabeza de una de las grandes falsas religiones, decisiones y herejías salidas de la Iglesia Católica, el gran cisma anglicano, ¿no es cierto?, en la cual Santo Tomás Moro da su vida por la fe, cuando él, estando en el Parlamento inglés, no pudo firmar las leyes contra la Iglesia y además estaba en desacuerdo del divorcio y de la nulidad del matrimonio del Enrique VIII. Entonces le cortaron la cabeza, lo decapitaron por conservar la fe católica, en cabeza de una iglesia monstruosa, donde además hoy por hoy, por ejemplo, tienen igualdad de género, la cuestión de la homosexualidad y todos los derechos homosexuales, no ponen freno para los que entran a sus estados consagrados, digamos así, ¿no es cierto? Tienen el sacerdocio femenino, etcétera, un montón de cosas terribles. Y además esta es cabeza de todas las logias del Gran Oriente escocés, una de las grandes exponentes de la masonería de nuestro tiempo es la reina de esta mujer que murió. Si uno ve algunas fotos, la vez pasada ponían unos documentos en una de sus enfermedades y la enfermera real, que se llama, son los que están al pie que están el cuerpo médico elegido para cuidarlos directamente, en su uniforme, en el cinturón de su uniforme de enfermera tiene el símbolo de la masonería. La gente que la rodea tiene que ser masones para poder estar en su servicio. Entonces imagínense qué testimonio fiel de Jesucristo, inquebrantable de Jesucristo, una locura, realmente. Personas dañinas que han hecho daño a millones de personas, pero lo que más me extraña, les digo ahora en esta cuestión que tenemos que rezar por la Iglesia y por el mundo, que a los ojos del mundo, nosotros todos sabemos que la sede de Pedro está vacante, pero a los ojos del mundo hacen referencia a la Iglesia Católica con esa podredumbre de secta que está instalada en nuestros templos, y la cabeza de esa podredumbre de secta, que se llama modernista, inmensa, pero no deja de ser una falsa religión, felicita a la cabeza de la masonería en Inglaterra, a la cabeza de una falsa fe alrededor del mundo, porque el anglicanismo está en todos los países que pertenecieron al Imperio Británico. Entonces le dice que fue un testigo inquebrantable de la fe en Jesucristo. Eso los hace apostatar a todos, se dan cuenta. El que tiene que representar, el que tiene la piel de cordero, como dice el vicario del anticristo, como dice el Apocalipsis, la piel del cordero y la voz del dragón. Qué bonito, y cuando habla dice cosas como esta. O como la vez pasada que dijo Bergoglio que la teoría de la evolución ya era un hecho histórico y comprobado, como junto que ni Darwin dijo que era comprobado, que era una cuestión de fe, el salto de la especie, el famoso eslabón perdido, y ese corte de evolución en las especies. Va a decir que si no aceptamos la evolución, tenemos que pensar que Dios, cuando crea el mundo, después es un mago, hace magia. Si el que saca el universo de la nada no va a poder perfeccionar una especie. El que puede lo más, puede lo menos. ¿Me explico? Entonces, si puede sacar al mundo y a todo el universo de la nada, hacer existir de la nada, ¿cómo no va a dar perfección a todas las especies? ¿Me explico? Entonces, no, pero no hay que... Dios es demasiado, es un mago si nosotros decimos que tiene mucho poder. Entonces, hijo mío, es necesaria esta cruzada. Vamos con fervor, con fe, y van a ver ustedes, vamos a ver todos nosotros, cómo nos beneficia nuestra vida de todos los días, también en nuestra vida espiritual, el comenzar una santa costumbre de rezar el rosario todos los días. Aquellos que lo hagan, bueno, bendito Dios, y lo notan ya desde hace tiempo que lo hacen, pero los que no están acostumbrados a rezar rosario, que deberíamos estar todos acostumbrados, van a ver entonces el fruto que da Dios, y más cuando vamos a hacer muchas almas rezando los unos por los otros también. Entonces, hasta el domingo 30 de octubre, por favor, empecemos con fervor, vamos a hacer estos actos que ahora todavía, gracias a Dios, que estamos vivos y tenemos tiempo, porque después de muertos ya no se pueden hacer más cosas meritorias. La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas y dice lo siguiente: hermanos, vivid según el Espíritu y
no satisfagáis los apetitos de la carne, porque la carne tiene sus deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne, siendo entre sí opuestos, por lo cual no hacéis todo aquello que queréis, que si sois conducidos por el Espíritu no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: el adulterio, la fornicación, la lujuria, el culto de los ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas parecidas, sobre lo cual os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Pero los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con sus vicios y concupiscencias. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os inquietéis por hallar qué comer para sustentar vuestra vida, o por los vestidos para vuestro cuerpo. ¿No es más el alma que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo cómo no siembran, ni siegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿A quién de vosotros, a fuerza de discurrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué andáis solícitos por el vestido? Considerad cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan, y sin embargo yo os digo que ni Salomón en el apogeo de su gloria llegó a vestirse como uno de estos lirios. Pues si el heno del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, Dios así viste, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. No os preocupéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos, porque los gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad pues el reino de Dios primeramente y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Hoy a este domingo se le puede llamar quizás el domingo de la providencia, de la divina providencia. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor nos está enseñando con este Evangelio de que no se puede servir a dos señores, a las riquezas y al Dios verdadero. Nos está enseñando realmente cuál es la parte de la jerarquía, la importancia en cuanto al ser humano de su creación. Dios sacando al mundo de la nada, decía recién, y habiendo creado los seres materiales, los seres minerales, los vegetales, los animales, y al hombre, animal con razón, que le infunde un alma inmortal. En esa jerarquía de creación, incluso a los ángeles, ¿no es cierto? También Dios pone la conservación de la especie. Cuando Él crea cuando Él crea una criatura, digamos así, Él sabe las necesidades, Él sabe las condiciones en las cuales las crea. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y hace polvo del polvo de la tierra, del lodo de la tierra, y le infunde el aliento de vida, el alma inmortal, Él sabe las necesidades que va a tener el hombre. Entonces, Él es consciente de su creación. Y es consciente que creando X especie la tiene que conservar en su existencia, la tiene que conservar en su existencia, como a los seres sin razón, que eso se ve muy claro en los animales, por ejemplo, o en las plantas, sobre todo también en los animales. Y en las plantas dice que ni tejen, ni hilan, ni tienen hermosura, o en los animales, y que da ese hermoso ejemplo de las aves, que andan con libertad de acá para allá, y tienen siempre donde comer. Y Dios provee la creación, qué alimentos puede proveerle para los pájaros, cuánto más a nosotros que tenemos esa racionalidad, ese alma inmortal, capaz de conocer a esa divinidad providente y creadora y providente, a ese Dios trino y uno que nos saca de la nada para su gloria. Dios cuando crea, realmente lo tenemos muchas veces en las Sagradas Escrituras, el fin de la creación es la gloria de Dios. Él mismo crea para su gloria, porque no necesita nada fuera de Él en realidad. Él no crea porque esté incompleto y haya pensado en su eternidad, tengo que crear porque me falta esa creación. Dios en sí mismo es infinito, ser subsistente por sí mismo, no creado, creador, eterno, sin principio, sin fin, desde siempre.
Me explico entonces, ese Dios creador que se manifiesta después en su esencia interna y que dice, bueno, ese Dios uno es trino en personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no necesita de nosotros, ni necesita de la creación, ni necesita del universo. El universo es una manifestación de su gloria, es una manifestación de su amor. Como cuando los padres traen un hijo al mundo, entonces empiezan a proveerlo. ¿Por qué lo proveen? Porque saben que es obra suya. Y además es fruto de su amor, entonces empiezan con amor a proveerlo. Cuanto más Dios, que saca al mundo de la nada, no lo va a sacar para que se destruya. Cuando la gente insensata en por qué Dios permite el mal, por qué Dios esto, por qué Dios aquello. ¿Por qué Dios permite? Porque al hacer al hombre a su imagen y semejanza, la libre elección está en el hombre, que pague las consecuencias. Pero ha hecho su inteligencia para conocer la verdad y su corazón para hacer el bien. Y si el mal reina y cunde sobre la tierra, es porque la humanidad no es cristiana. Porque si fuera cristiana, estarían confiando en la providencia como cualquier buen hijo de Dios. Si la providencia hubiera hecho un mundo ordenado, que de hecho así lo creó, el desorden del universo hasta la naturaleza, dice San Pablo gime con dolores de parto por culpa del pecado original. La falta, la consecuencia del mal es la libertad del hombre. Es la libertad del hombre, no Dios que crea el mal. El mal es una carencia de bien y todo lo que Dios hizo es bueno. Que lo permita es una consecuencia de sus leyes. Por eso, aquel que realmente confía en su providencia, primero cree, después confía. Porque si yo que he creído en el amor que conocí, credimus caritate, dice San Pablo, he sabido en el amor y sé en quién confío y en quién creo, por supuesto que después se viene todo el abrazo de la providencia, digamos así. Por eso, hijos míos, este evangelio de hoy, cuando es terminante, no busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. Hay almas paganas que veían y criticaban este evangelio diciendo que cómo Dios iba a ser el perezoso al hombre, que le iba a dar todo si buscaba su reino y la añadidura, mostrando el ejemplo de los pájaros del cielo y de las plantas que no hilan y parece como que no trabajaran. Lo que Dios dice es que cumpliendo el fin para el que fui creado, la providencia está obligada. Dios no está condenando el trabajo, al contrario, el trabajo era una ley en el paraíso y además un castigo después del pecado original. Trabajarás y ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Entonces, ese obrar de la providencia no solamente no está bendiciendo, digamos así, la pereza, sino que está diciendo al hombre, tú haz lo que debes, pero no sirvas a Dios, señores, sirve al Dios verdadero, no sirvas a las riquezas. Acuérdense que hay un pecado capital que se llama avaricia, y todos en el corazón llevamos un poco esa desconfianza después del pecado de la providencia de Dios, qué cosa que está mal, y tendríamos que confiar plenamente en Él. Entonces viene esa inclinación natural, torcida, que se llama avaricia, es decir, poner en los bienes materiales nuestra divinidad. ¿Cuántas almas hay que poseen cosas y las tienen como si fueran su Dios? Y no las quieren usar porque se acaban, no la quieren en cuanto a dinero gastar porque no lo tienen y hacen de eso su Dios, ¿no? Como un medio de crecimiento personal, digamos así. Y enfocan en las cosas de la tierra su Dios, y si no tienen, están preocupadísimos y dando vuelta al mundo para ver cómo pueden acrecentar eso. Y eso les pasa a todos. Uno dice, bueno, el pobre no tiene nada, pero la ambición que está en el corazón del ser humano, no hace falta ser pobre o ser rico realmente. El corazón torcido está viciado por el pecado original. Entonces, a tener mucho cuidado, hijos míos, y a confiar en Dios. ¿Por qué? Por no confiar en esta providencia. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir en este evangelio? Se deja lo que es necesario para ir a lo que es superfluo. Dios, al no impedirnos y al contrario al obligarnos el trabajo, Él nos está diciendo, tú haz lo que debes. Yo siempre le cuento la historia de los monjes de Oriente en los primeros siglos del cristianismo, que hacían esterillas y petates y canastitas y cosas de mimbre, unas las vendían en el mercado y cuando satisfacían las necesidades del día, volvían y lo demás lo destejían y seguían tejiendo en el día y a la noche destejían y al otro día volvían. La mentalidad mundana de producción dirían, estos son unos tontos, podían hacerse ricos, ¿para qué venden 5 si pueden vender 50? Y acolchonar abajo un poquito de dinero. Entonces no eran tontos, eran sabios, porque nunca les faltó nada. Si uno ve las grandes obras de arquitectura que hacían en esos primeros siglos de la Iglesia, esos monasterios en Oriente inmensos,
Y uno dice, bueno, ¿de dónde sacaban el dinero? De la providencia del Señor, porque las cestitas que vendían le alcanzaba para comer y para vestir, y para sus necesidades básicas. ¿Me explico? Entonces esa es la mentalidad que tiene que tener el buen cristiano. La mentalidad de decir, bueno, tengo que trabajar, porque además por medio del trabajo voy a subsistir, pero ese aún en medio del trabajo subsiste gracias a la providencia. Y voy a trabajar porque es un castigo y porque lo tengo que hacer y porque además tengo que ocupar mis horas con cosas humanas porque no soy un ángel. Entonces, si no estoy ocupándola mi mente y mi cuerpo en cosas útiles, las voy a estar ocupando en ociosidades y muchas veces en cosas pecaminosas. Esas almas que se quedan 48 horas metidas en las computadoras y en los teléfonos, mirando cosas. Hagan un día, ustedes vean, agarren y anoten, bueno, voy a entrar al teléfono a tal hora, voy a salir a tal hora, y cuenten al final del día cuántas horas se pasaban metidos en esos aparatos. Cuando no existían esos aparatos, la gente trabajaba, estudiaba, conversaba, hacía cosas buenas, muchas malas, pero hoy por hoy, ¿qué se hace? ¿Cuántas horas del día no se pierde en los teléfonos? Ya no están acostumbrados a hacer nada, ni a rezar, ni a pensar, ni a trabajar, ni nada, porque están atados en los teléfonos. ¿Me explico? Entonces hay que tener criterio y darse cuenta que del Señor al que sirvas van a ser tus obras, como dice San Pablo en la epístola de hoy. Las obras de la carne son las que cuando tú te dedicas a las cosas del mundo. Las obras del Espíritu son cuando te dedicas a las cosas de Dios y usas este mundo como un paso para llegar a la eternidad. Del pagano se puede comprender. Ustedes agarran un alma que cree en una piedra, o que piensa que un animal, un dragón o una planta va a ser su divinidad, por supuesto que va a empezar el pagano a preocuparse por sí mismo, porque no tiene padre, es como un huérfano. El alma huérfana que tiene que crecer su vida sin la protección paternal o maternal. Y bueno, tiene que labrarse su destino, digamos así, estando siempre hablando de una cosa natural, porque un huérfano cristiano, Dios lo trajo a este mundo para él. Entonces, por eso les digo que cuando uno lleva ese corazón a la providencia de Dios, pero el pagano que piensa que no hay nada, ese pagano, ¿qué va a hacer? Siempre se va a estar preocupado, se va a levantar temprano para trabajar, se va a ir haciendo sus cosas, muchas veces medios malos que no puede hacer para lograr sus fines materiales. Pero nosotros no somos paganos para estar preocupados por las cosas de la tierra como si Dios no existiera. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces nos preocupan las cosas de este mundo? Hijos míos, confíen en Dios. Confíen en Dios, que Dios no me va a alimentar. Sí, Dios te va a alimentar. Como tantas veces ha pasado. Claro que Dios te va a alimentar si tú confías en Él como un padre. Como un padre natural, les digo. Un padre natural, una madre natural, traen un hijo al mundo hasta... Es más, lo van protegiendo hasta que tiene 70 años. Si pudieran, los tendrían todavía con pañales a los 50. De tanto amor y protección que tienen los padres de la tierra. Entonces, ¿cómo Dios no va a hacer más con nosotros, que sabe el valor del alma? Por eso, ordenemos nosotros nuestra vida a ese criterio que es el principio y fundamento de San Ignacio. El hombre fue creado para conocer, amar y servir a Dios y así salvar el alma. Estamos en este mundo para dar gloria a Dios. No con la boca, con nuestras obras. El pajarillo le da gloria a Dios con su canto, con su vuelo, las plantas con su hermosura, los minerales con su brillo, con sus utilidades para el hombre. Con todo eso, cumpliendo la obra creadora, entonces el hombre, ser libre, con inteligencia y con mi voluntad, agrada a Dios, siendo ser humano camino al cielo, siendo cristiano. Por eso hagan actos de confianza en la providencia. Creo, Señor, creo, pero aumenta mi fe si mi fe no es buena. Confío en tu bondad y voy a hacer lo que debo, porque tenemos que hacer lo que debemos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la vida del hombre es una elección. Me levanto a las 6 o a las 6:30, me pongo este zapato o el otro, este vestido o el otro, voy en tal camión o en el otro. Así es la vida del ser humano, pues elijan también, ¿me quiero salvar o me quiero condenar? Si me quiero salvar, tengo los medios de la providencia. Si quieres valerte por ti mismo, como Dios no existiera, pues no vas a llegar muy lejos. Es decir, sí vas a llegar lejos al infierno, pero no vas a poder salir. Por ello, tengamos confianza en la providencia del Señor y vayamos cumpliendo el fin para el que fuimos creados. Un reloj es hecho para marcar la hora. Dios nos creó a nosotros para conocerlo, amarlo y servirlo y así salvar el alma. Pues hagamos ese principio fin de nuestra vida.
Y no nos preocupemos por las cosas de este mundo, trabajemos porque tenemos que trabajar, lleguemos a cumplir las necesidades, a cubrir básicas, y si no alcanzamos, Dios nos va a cubrir. Sor María Jesús de Ágreda cuenta en el libro de la mística Ciudad de Dios que muchas veces San José no le alcanzaba para el día de lo que traía a la casa, y Nuestra Señora le decía que no se preocupara y lo llevaba al oratorio e iban a rezar. Y cuando salían estaba o la mesa puesta por los ángeles, o abrían la puerta de su casa y había alguna canastita con comida que le daban los vecinos porque veían la bondad que tenían ellos. Las almas buenas, reconocidas también, Dios las provee aún a través de otras criaturas. Pero si fuera el caso, como en este primero también de la Santísima Virgen, que se tuviera que aparecer nuestro Señor, pues aparecería nuestro Señor a darnos de comer. Pero hay que tener esa confianza. Yo les cuento siempre en los sermones, el San Benito Cotolengo, el fundador de los hospitales para enfermos mentales, que a las tardes tiraba el dinero por la ventana, lo que le sobraba del día. Hoy la providencia, a ver quién será más fuerte y quién será más poderosa, si la providencia o Cotolengo, decía él. Si Dios o yo. Entonces tiraban por la ventana lo que sobraba. Hoy me dio, mañana habrá también, decía él. Y mañana habría, y abrió y hizo una obra que está en todo el mundo, ahora desgraciadamente modernista. Pero en su tiempo, y además recogían enfermos mentales, imagínense, que no podían recibir nada humano. Porque de una persona sin razón, ¿qué agradecimiento puede recibir? No había ningún fin de vanidad. Y sin embargo, ahí a la ventana de él se juntaban más o menos en la hora un montón de pobres que se peleaban para ver quién se acercaba más a la ventana para que le cayera una de las monedas que San Benito tiraba. Y Dios, a través de San Benito Cotolengo, proveía a esos pobres. Ese es el cinto y la cadena de la providencia. No seamos hombres de poca fe. Y no sirvamos a dos señores, no estemos con un pie con Dios y otro con el demonio. Y estoy preocupado por las cosas de la tierra, y además muchas veces porque se meten en cosas que son absolutamente superfluas. Aguántense entonces. Dios va a proveer lo necesario, Dios va a proveer lo propio para que tengamos el suficiente vestido, la comida, el techo. Y si vemos tanta pobreza en el mundo y tanta calamidad, es porque no hay más cristianismo. Porque en la Edad Media, donde la tierra era un fiel reflejo del cielo, esto no pasaba. Porque el alma, el mundo normalmente era en su mayoría cristiano y confiaba en Dios. Hijos míos, tenemos padre y tenemos madre. No somos huérfanos, gracias a Dios. En Dios Padre tenemos a nuestro Salvador y en María Santísima tenemos a nuestra Madre. Entonces no tengamos miedo y no andemos con desconfianza. No andemos pensando, ¿y ay, qué me va a pasar? No, busquemos el reino de Dios y su justicia. Si no lo hemos hecho hasta hoy, ¿qué es esa justicia? El reino de Dios, la santidad. Busquemos evitar el pecado, sobre todo el pecado mortal, también el pecado venial. Pero para eso hay que amar mucho a Dios, como decía nuestro Señor a un alma escogida. La santidad es la ausencia de todo pecado, de toda mancha voluntaria. Pero eso es una obra de amor. Amen a Dios sobre todas las cosas y van a ver cómo nos va a ir bien. En todo. Y no es el evangelio de la prosperidad que predican los protestantes, porque el protestante dice ama a Dios y vas a ser rico, ama a Dios y vas a vivir mucho. No, ama a Dios y Dios, tu Padre, no te va a dejar de dar lo que necesitas para ir a su reino. Busca el reino de Dios y su justicia, no la tierra y sus principios. Pidámosle a la Santísima Virgen María, Madre de la Providencia, que nos haga realmente confiados en Dios nuestro Señor y que cuántos problemas en nuestras vidas y cuántas tristezas y cuántos pecados, ¿no? De cuántos pecados nos libraríamos si realmente confiáramos en Dios. Por eso, hijos míos, pidamos a Nuestra Señora una confianza ciega del que se tira al precipicio sin saber nada, sabiendo y creyendo profundamente que abajo va a haber un colchón. Así hay que tirarse en la providencia. Señor, me tiro a tu gobierno y a tus designios. Y Él siempre va a poner las manos, porque en las manos de Dios somos hijos únicos, digamos así. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre, que ha creado las cosas de esta tierra y las conserva, cuanto más aquellas criaturas que pueden conocerlo libremente. Para que así, con esa confianza en Dios, podamos llevar y no arrastrar la cruz de cada día, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de estos días, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le amen. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.